Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá y además abriendo las jornadas. Así que bueno, les agradezco mucho y espero poder aportar en dar un panorama de la situación de la pandemia para la economía mundial y regional. Voy a compartir en mi pantalla, así les voy a dar una pequeña presentación que preparé. Y me voy a cronometrar. Bueno, se ha hablado ya desde hace muchos años, se habla del fin de la globalización, desde las primeras protestas en Seattle en el 99, después con los atentados de las Torres Gemelas, con la elección de Trump, con los problemas entre Trump y el gobierno, y la empresa Huawei en China. Pero esta pandemia ha configurado, por las características propias de la pandemia, ha vuelto a resurgir estos interrogantes, ¿no? Como como se inician nuevas tendencias, se profundizan tendencias que ya venían en los años anteriores, sobre todo en cambios geopolíticos. Cuando estalla la pandemia, ya la economía mundial venía en recesión, los flujos comerciales venían creciendo muy lentamente, y bueno, este año comienza con la pandemia que tiene origen en China, donde la respuesta de China fue rápidamente cerrar fronteras, cerrar algunas fábricas, lo cual afectó, ¿no? Se interrumpió la cadena de suministro con la potencia que tiene productiva China, empezó a afectar al resto de la región, y luego cuando el virus comenzó a transitar por el resto del mundo, empezó eh, a magnificarse el impacto. Las características, bueno, en este gráfico podemos ver cómo ya en mayo del 2020, según la OMC, el volumen de comercio había caído un casi 18% interanual. Las primeras estimaciones eran más pesimistas que las que teníamos hoy. Uno, cuando va leyendo las estimaciones y las perspectivas económicas, van cambiando mucho, ¿no? Porque va cambiando mucho la situación. Al principio eran mucho más pesimistas, después se fueron reajustando, pero por ejemplo las últimas que vi del Fondo Monetario, la OMC y de Naciones Unidas, tenía una mejor perspectiva, pero todo esto dependía de la vacuna y de la segunda ola del virus, y las últimas que tengo son de octubre, y fue justo en el mes donde arranca la segunda ola en Europa, que parece venir bastante fuerte, lo cual seguramente se vayan a revisar todas estas proyecciones. Lo que caracteriza esta situación, que estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Se ven las proyecciones de mucha incertidumbre, sobre todo porque no solamente no se sabe cuándo finalmente va a salir la nueva vacuna, sino la duración del impacto económico de la pandemia. Se habló mucho en economía que la pandemia se caracterizó por un shock de oferta, como decimos los economistas, y shock de demanda. Shock de oferta porque se tuvieron que restringir, cerrar las fronteras, parar la producción para tratar de parar el virus, ¿no? Porque acá parar el virus era que la gente se quedara en su casa, que los trabajadores no vayan a trabajar, lo cual paralizó una cantidad enorme de actividades, ¿no? Es una pandemia que genera una crisis económica histórica, donde todo el mundo literalmente es afectada fuertemente. Y además que después se agravó con un shock, digamos, de demanda, porque vemos el profundo impacto que tuvo la crisis generada por el COVID en amplios sectores de la población, y por lo tanto en el consumo, lo cual agrava este shock de oferta que les comentaba. Bueno, las perspectivas son, aunque mejor que a principio de año, siguen siendo malas. Estas son las perspectivas en verdecito
para el 2020, estas que les decías de CEPAL de octubre, los últimos informes, lo cual hay una fuerte caída en la zona del euro, alrededor del 9%, Reino Unido, Estados Unidos 6,5%, aunque China mejor porque tuvo éxito, digamos, en detener o apaciguar la pandemia y se pudo reactivar más rápido de lo esperado. Lo que tienen estas crisis es el impacto, que estos son shock, pero perduran, no son transitorios. Y este gráfico me gustaba mucho, es un gráfico de la OMC, porque si ustedes ven, el azul es el volumen de comercio mundial. Cuando ven esta caída acá en el 2008 por la crisis internacional del 2009, después la tendencia se reajusta, va a la baja. En verde está la tendencia que venía antes de la crisis y después la tendencia baja, lo cual es de esperar que de cada crisis se tarde en recuperar los niveles anteriores, no solamente de actividad, sino de comercio, por lo cual esto es importante para pensar en la reconstrucción, lo cual estas crisis profundas, y sobre todo que estamos hablando de impactos mucho más fuertes de lo que fue la crisis del 2009, vamos a tener una caída tendencial, o así en la tendencia de los flujos de comercio, ¿no? Esto para pensar la salida de las economías nacionales en los próximos años. Otra de las características fundamentales de esta crisis es el fuerte impacto en los niveles de desigualdad de ingresos, racial y de género. Si bien al principio se decía que este era un virus democrático, porque bueno, cualquiera se podía contagiar y todos nos poníamos a morir, pero la verdad que el impacto no fue lo mismo democrático para todos, sino los grupos, como siempre, más vulnerables de la población, se vieron más afectados, desde los grupos que tenían los trabajadores informales, por ejemplo, las mujeres, donde tuvieron muchas veces que dedicarse, bueno, hay estadísticas a las tareas domésticas, entonces abandonar sus trabajos, los jóvenes, donde es cada vez más difícil encontrar trabajo y por lo que probablemente esta situación de desempleo dure más de lo esperado. Por ejemplo, el 37% de las personas que trabajan en sectores más expuestos son pobres, y ni hablar de las coberturas de salud, por lo cual estamos, esto bueno, recién lo comentaban en la apertura, donde amplios sectores de la población deberán estar en la primera línea de los objetivos de la política económica por el impacto que esto tiene, un impacto también de largo plazo. Por ejemplo, lo que hemos visto es que se ha perdido obviamente mucho empleo, pero las tasas de desempleo no han variado mucho porque lo que ha bajado es la tasa de actividad. Esto quiere decir que muchas personas han dejado de buscar empleo, por lo tanto las tasas de desempleo no reflejan la verdadera y dramática situación del mercado de trabajo. Entonces, bueno, por eso también en pensar en políticas diseñadas, como les decía recién, que focalicen las desigualdades, vamos a pasar. Este rápido panorama internacional se repite, obviamente, en América Latina, pero en la América Latina, como es de esperar, un impacto mucho peor. ¿Por qué? Porque ya de las últimas décadas, una debilidad de la situación del Estado, el Estado de Bienestar en América Latina, que viene sufriendo desde finales de los 70, en particular de los 90, con interrupciones y diferentes en las diferentes economías nacionales, pero un Estado que ha abandonado sectores claves, ha abandonado la asistencia de salud, la educación, ¿no? Con esto, con la oleada neoliberal de los 80, y la pandemia pone muy de manifiesto estos problemas. También es una de las regiones más desiguales del mundo, por lo tanto vemos ya las estimaciones del aumento de pobreza extrema desigualdad, son muy preocupantes para la región. Y esto que le decía anteriormente, bueno, obviamente repercute mucho en América Latina,
en cuanto a las desigualdades también en los diferentes, bueno, de género, racial, en los jóvenes, que bueno, ahí tengo algunos números para mostrarles que son realmente preocupantes. Además también, si tenemos tiempo un poquito para discutir, cómo pensar cómo América Latina puede salir de esta situación, o cómo se va a proyectar en los próximos años, no solamente la necesidad de atender a estos grupos más afectados, sino cómo se piensa para enfrentar a esta nueva situación geopolítica y sobre todo cómo hacer para sostener la reconstrucción. Donde acá otra vez la integración regional y pensar las discusiones desde el punto de vista regional van a ser muy importantes, además de pensar un Estado que además tenga estrategia de desarrollo productivo. Sobre todo por los problemas fundamentales que tiene América Latina, su necesidad de divisas, ¿no? Su restricción externa, cómo pensar tener divisas para crecer en este contexto de tendencia al cierre del comercio, o al menos este cambio ya no tanto de pensar el comercio a nivel multilateral, sino más entre regiones. Este gráfico lo vi, me impactó y quería compartirlo, es un gráfico de CEPAL, donde dice que estamos ante la nueva década perdida en América Latina, ¿no? Después de lo que fue los 80, estamos otra vez en una década perdida, donde solamente tomando el PBI per cápita en el 2020, estamos en la misma situación del 2010. Y bueno, acá CEPAL trabaja mucho en esto de la década perdida, en ver cómo cuesta tanto mejorar los impactos, los indicadores socioeconómicos, la calidad de vida de la gente, digámoslo así, pero lo difícil que cuesta mejorarlo y lo rápido que se deteriora, ¿no? Esta pandemia termina de cerrar un ciclo, espero que sea al cerrar un ciclo o una década en América Latina, donde la mayor parte de la población no ha mejorado su situación socioeconómica. Por ejemplo, acá tenía algunos datos, la pérdida de PBI per cápita de casi 10%, la pobreza en América Latina de 231 millones de personas, ¿no? Retrocedió 15 años, la pobreza extrema 96 millones de personas, estamos a los niveles de 30 años atrás, las exportaciones cayendo al 14%, 47 millones de pérdida de empleos, 54% la tasa de informalidad, la verdad, indicadores todos bastante preocupantes. No. Este dato, esto lo saqué también de un informe de CEPAL, de los primeros impactos en cuanto a nivel de pobreza en América Latina. Esto es del principio de año y ahí ahora lo corrigieron, la situación está peor. Estiman que para América Latina la pobreza aumentará un 7%, en 7 puntos porcentuales, o sea, habrá 50 millones de nuevos pobres en América Latina. Por eso la necesidad de que la política económica focalice sobre esta población, y esto, como le comentaba, que las poblaciones más afectadas son las poblaciones vulnerables, los niños sobre todo, que no lo nombré anteriormente. Y esto que le decía en pensar la pandemia, especialmente en la región, sobre estas consecuencias que se esperan que sean duraderas. Fíjense este gráfico muestra en azul el crecimiento, ¿no? El PBI, el aumento del PBI per cápita. Vemos, inician los 80 y los últimos 2020. Y en rosa, la incidencia de la pobreza. Entonces acá se pregunta es cuánto tenemos que crecer, en cuántos años para reducir la pobreza, ¿no? Acá es importante obviamente las políticas concretas, pero para mostrar la diferencia en las velocidades, ¿no? Cuando aumenta el PBI en relación a la reducción de la pobreza. Y fíjense que acá del 80 al 94 se logra recuperar el PBI per cápita perdido durante la década perdida de los 80,
pero volver a los niveles de pobreza de los 80 tardó 25 años, y después del 2006, en lo que fue el nuevo siglo, los primeros años para América Latina fue muy bueno, el desempeño económico, y sobre todo la capacidad que tuvo las diferentes naciones, diferentes gobiernos de América Latina para reducir la pobreza, pero ahora, como les decía antes, hemos retrocedido nuevamente a los niveles de 13 años atrás. Hemos perdido la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables en esta nueva década perdida. Entonces, para pensar las políticas públicas, digamos, no podemos pensar atacar esta crisis histórica con medidas ordinarias, ¿no? Es una crisis extraordinaria, requiere medidas extraordinarias. En este contexto, es muy difícil pensar en una salida exportadora, digamos, porque eso va a requerir mucho tiempo, y la verdad que, como decía, la situación internacional no es la de principio de siglo. Otra situación para pensar, y acá me imagino que van a estar debatiendo mucho en este congreso sobre la política tributaria, porque algo que también es común en todo el mundo, en todos los países del mundo, es el fuerte aumento de la deuda pública, porque los estados reaccionaron rápidamente, aumentando su asistencia y su gasto y la ayuda para paliar la situación que está generando la pandemia. Y esto ha incrementado la deuda, y cuando incrementa la deuda, aparecen las voces de la austeridad, ¿no? Y Europa ya viene, ahí, bueno, Jesús nos va a poder decir, Europa ya viene con este pedido de austeridad ya de varios años, y la austeridad ¿qué sería? Los recortes fiscales, ¿no? Porque tenemos un aumento de deuda pública, una caída enorme de la recaudación, esto se ha visto en todas las economías del mundo. Leía que en América Latina el impuesto al valor agregado había caído 40%. Entonces, el peligro es de que esto diga, bueno, la pandemia ya pasó, aparece la vacuna, esperemos en algún momento, va a ser vacunada la mayor parte de la población, y empezamos a escuchar otra vez las voces de la austeridad fiscal, o sea, que hay que recortar el gasto, cuando vemos que es imperioso reconstruir un Estado que atienda la situación que les comentaba anteriormente, no solamente la situación que les comentaba anteriormente, sino que empiece también, o al menos lo proyecte con más fuerza, un plan productivo que permita desempeñarse en esta nueva situación. Por ejemplo, planes de desarrollo estratégicos, se abren la necesidad de pensar estrategias en desarrollos, por ejemplo, en lo que es farmacia, o si viene otra pandemia, cómo tratar de atender sectores claves que quedan sin insumos. Digamos, ahí hay para pensar muchas estrategias de desarrollo, y esas que llevan tiempo. Y también pensarlos de un nivel regional. ¿Por qué de un nivel regional? Porque la tendencia parece ser que las economías que la discusión a nivel internacional va a estar a nivel de regiones. Y cuando uno piensa en países individuales, son países que no tienen relevancia a nivel mundial. Por ejemplo, Argentina es un país muy chico, pero cuando se piensa regionalmente, ahí se puede tener alguna discusión, sobre todo por la cantidad de población que tiene América Latina, ¿no? Pensar América Latina como mercado, 650 millones de personas, América Latina y el Caribe. También pensar América Latina como mercado, lo mismo, ¿no? Los mercados nacionales son chicos, por ejemplo, bueno, es muy claro en el caso de Argentina, pero pensar un mercado regional da una perspectiva de poder hacer un desarrollo productivo apuntando a un mercado más regional, y si bien esto siempre se habla, ahora es imperioso hacerlo, porque la verdad que la salida, si no, parece muy difícil.
Las economías de, bueno, hay unas cosas también que quería comentar con respecto, por ejemplo, lo que es el Caribe y Centroamérica, todo lo que es la caída de la actividad de servicios es muy grave, sobre todo que son países que dependen fuertemente del turismo. Digamos, ahí también la situación es bastante alarmante. Entonces, la pregunta es cómo se reestructurarán los acuerdos políticos y macroeconómicos globales y cómo la región se va a reconfigurar en esa situación. Sobre todo también por la que también se habló en la apertura sobre la sostenibilidad política, ¿no? También venimos antes de la pandemia en la región, momentos de inestabilidad política muy fuertes. Bueno, hoy se está viviendo claramente en Perú, incluso saliendo a América Latina y siendo un poco más al norte en Estados Unidos. Esta inestabilidad política que ante una situación social que se agrava, digamos, también es una situación preocupante, ¿no? Entonces hay que pensar también la sostenibilidad política de las naciones, atendiendo los reclamos de la sociedad que ya venían siendo anteriores, digamos, a la pandemia. Bueno, pensar también, como recién mencionaban en la apertura, todo lo que hay para hacer, ahí ustedes son los especialistas en estructura tributaria, digamos, para atender esta situación es bastante, y es urgente también que se piense qué se puede hacer de estructura tributaria para mejorar para la situación del Estado y atender esta situación de los grupos más vulnerables, esta situación productiva. Y para terminar, que acá me estoy cronometrando, quedan 3 minutos, esto ya les comentaba de la tendencia, vemos que con la interrupción de las cadenas de suministros, se viene pensando, cambia esta situación de libre comercio que venía en los años anteriores y ya los países empiezan a pensar esta interdependencia productiva, comercial y tecnológica y sobre todo por medidas de seguridad. Digamos, se han tomado muchas medidas de cierre, por ejemplo Estados Unidos, con el argumento de seguridad, y eso nosotros también lo tenemos que pensar cómo nos va a afectar o cómo nos acomodamos en este nuevo contexto. Bueno, otra vez repetir sobre el golpe en la situación de desigualdad, de exclusión y caída de consumo, que eso va a tener repercusiones también a nivel político. Y lo que no sabemos todavía, y esto suma a la incertidumbre que genera esta pandemia, incertidumbre económica, es cuánto durará. Porque si esta situación no se acaba con la pandemia, por lo tanto nos tenemos que preparar. Y ahí elegí una historieta, que ahí está, bueno, Keynes, los que no conocen, es un economista británico, uno de los economistas más brillantes que dio la economía, que es el que, entre otras cosas, decía la necesidad del Estado para reducir el desempleo, ¿no? Y para crecer. Entonces ahí está charlando con el sombrero, una persona, y entonces le dice, Keynes, estás pasado de moda, sos un inútil, es inútil, es como decir el Estado, que el Estado intervenga en estas cuestiones es una cuestión inútil, la economía moderna te ha superado. Entonces, este señor con el gorro y con los colores de Estados Unidos se cae, entonces dice, salvame Keynes, Keynes lo salva, entonces después siguen hablando y dice, como te iba diciendo, Keynes, no servís para nada. Entonces digo que lo que hay para rescatar, no solamente a Keynes, ¿no? Esta noción de necesidad del Estado, sino también desde el punto de vista de nuestras economías acá en América Latina, de todo lo que nos dio la corriente estructuralista, para pensar el desarrollo, para pensar los planes de desarrollo productivo, digamos, que tienen mucho para decir, que ahora
estas situaciones tan dramáticas resurgen y creo que hay que volver a rescatarlos y a no olvidarse, ¿no? Que no sea algo que pasa la crisis y volvemos a estar en una situación como antes, sino aprender, digamos, de la situación lamentable en la que estamos viviendo. Bueno, les agradezco su atención y si tienen algunas preguntas volvemos a hablar en unos minutos.